Mi nombre es Rosaura de Negre. En esta ocasión hablaremos del libro El Principio Democrático, que es una coautoría de Heréndira Noemí Ramos Vázquez, Felipe Fuentes Barrera, Isaías Martínez Flores. Y en esta ocasión nos acompaña Heréndira. Eh, Bienvenida seas, Heréndira. Heréndira está desde Seattle, está haciendo ahí su maestría para después hacer el doctorado, bueno, su segunda maestría. Bienvenida, Heréndira. Muchísimas gracias. Es una alegría estar contigo. Es un placer además estar desde apoyando al Tribunal Electoral de nueva cuenta. Mi casa. Voy a empezar leyendo tu semblanza y después empezamos con esta charla del libro. ¿Te parece bien, Erendira? Adelante, por favor. Erendira Noemí Ramos Vázquez es abogada, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Es maestra con mención honorífica en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Es candidata a maestra en Desarrollo Internacional Sostenible por la Universidad de Washington. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Colima. Eventualmente es asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí trabajó algunos años. Fue abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Sistema Nacional de Investigación CONACYT. Antes de este libro, el año pasado, publicó el libro La Doctrina del Control de Convencionalidad. Muchas gracias nuevamente, Erendira. Y bueno, cuéntanos cómo fue que se pusieron de acuerdo los autores y tú para hacer un libro que te hable del principio democrático y que sea accesible a todas las personas. Buenísimo. Mira qué interesante pregunta, porque como se ha dicho en muchos espacios, de pronto escuchar el término democracia puede sonar algo trillado o un tanto aburrido, sobre todo para nuestra generación, de los millennials para abajo. Este, y mira que cuando estábamos pensando en el diseño de este libro, pusimos en perspectiva, en principio, el nuevo sistema jurídico en el que nos encontramos en México. Y eso significa que la visión positivista decimonónica en la que nos encontrábamos o en la que teníamos la visión, la mente, la estructura institucional, pasó a la historia a partir de 2011 con la gran reforma constitucional de derechos humanos. Entonces, la forma en la que se entiende la democracia, es decir, la visión formal de democracia que teníamos en mente, pasa a un segundo término porque a partir de la reforma en México entramos a un entendimiento de democracia más bien viva, sustantiva y conectada con las personas. Entonces, creímos, por supuesto, que era importante hacer una obra que entendiera las dimensiones de la democracia, pero desde una perspectiva mucho más social y decantada desde esa perspectiva de derechos humanos y de transformación constitucional que ha habido en toda América Latina. Sí, claro. El libro es muy claro cuando se presenta el libro diciendo que es una contribución definitiva para entender y potenciar la relación virtuosa entre justicia social y democracia. Ahorita ya nos hablaste un poco de democracia, de cómo este libro pretende que se entienda mejor la democracia, pero ¿cómo abordarías el tema de la justicia social? Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto y cómo podríamos entender este binomio democracia, justicia social? ¿Cómo las personas que nos están viendo entenderían mucho mejor cómo actúan juntas? ¿Cómo son inseparables? Buenísimo. Mira, yo creo que para contestar esta pregunta es importante que primero entendamos que vayamos más allá de los conceptos doctrinales de democracia. Es decir, a ver, en palabras súper sencillas, el tema democracia formal es, bueno, yo tengo el derecho de votar y ser votada y participar en
los espacios de participación pública y hacer todo ese procedimiento formal para ocupar ese tipo de espacios, ¿no? Y eso es lo que entendemos por democracia generalmente. O sea, es un concepto todavía mucho más amplio, más complejo, pero digamos que cuando entramos a una etapa más bien en la democracia le ponemos el ingrediente de justicia social, es inevitable hablar de derechos humanos. Entonces, en principio, derechos humanos lo escuchamos como un concepto muy abstracto, pero realmente, ¿qué es eso, no? Y algunas personas podrán decir, bueno, si ya existe el derecho penal y existe el derecho civil y mil ramas del derecho, ¿para qué le adicionamos otra nueva que le llamamos derechos humanos? ¿Y por qué es tan importante, no? En realidad, si tomamos en cuenta que la gran diferencia con la perspectiva de derechos humanos es que en realidad esa es la, ese es el background en el que descansan todas las ramas del derecho, incluso el derecho fiscal, corporativo, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de esta materia, nos referimos a la relación que tiene un gobierno con las personas, o el Estado o país con las personas. Desde el aspecto del derecho internacional decimos Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona este sistema con las personas? Y si hay una violación a mi dignidad como persona desde cualquier elemento u oficial del gobierno, entonces es cuando estamos hablando de derechos humanos. O sea, si Rosaura, si Heréndira hace am, roba en alguna tienda, para eso existe el derecho penal, los asuntos entre personas. Pero cuando hablamos de derechos humanos ya estamos hablando de un militar o de un juez en un tribunal electoral que no decidió de forma adecuada y violentó mi derecho al debido proceso. Entonces, hay una autoridad y están las personas. Entonces, si entendemos esto, en principio, podemos ir mucho más lejos para poder comprender por qué es tan impactante la relación que hay entre democracia y justicia social. Entonces, desde esa perspectiva en la que ya no estamos en un sistema de legalista, un sistema en el que antes los jueces y las jueces tenían que ceñirse a la letra, a la prístina letra de un código, sin importar que eso fuera injusto, muchas veces. Entonces, lo que pasa ahora es que la nueva transformación o la transformación que tenemos en este momento obliga a las autoridades, obliga a jueces y juezas y cualquier tipo de autoridad a tener una visión mucho más holística del derecho. Y desde ahí estamos viendo que muchas veces, gracias a las interpretaciones mucho más progresistas y vivas, de acuerdo al caso concreto que se esté viviendo, una autoridad puede ir mucho más lejos y realmente alcanzar em, resultados mucho más justos. Entonces, el gran impacto de este tipo de conexión está en que ya no estamos viendo como algo abstracto, qué es la democracia y cómo puede funcionar en casos concretos, sino más bien, a ver, me empodero como ciudadana y yo entiendo que tengo ciertos derechos que vienen de diversas fuentes, puede ser que no lo entienda, pero lo que sé es que las autoridades tienen la obligación de hacerlo. Y de no hacerlo hay consecuencias y consecuencias graves, ¿no? Claro, bueno, y esto justo que nos acabas de decir, le da el acceso a la justicia a grupos que históricamente no habían podido estarlo, ¿no? Que es lo que platicabas ahorita. Finalmente, esta es la pregunta central. ¿La democracia puede convertirse en un motor para alcanzar la justicia social? Alguna vez en una reunión te escuché decir una frase que me marcó muchísimo, que decías, los derechos humanos como una fuente de democracia, ¿no? Entonces, es una frase con muchísima trascendencia. No recuerdo si la dijiste exactamente así, pero los derechos humanos son eso, ¿no? Una fuente inagotable que le da
porque le tiene que dar justicia a las personas. Pero, ¿cómo crees que funciona esto en México? O sea, es es efectivamente una fuente inagotable, pero, ¿crees que México ya esté preparado para todo esto que nos estás diciendo, o que todavía tenemos un sistema un poco, no quiero utilizar esa palabra, pero un poco arcaico en muchas etapas? Quizás el electoral ha ido avanzando más rápido, pero todavía el sistema de justicia creo que deja un poco a deber. ¿Cómo ves en un futuro el sistema de justicia en México y esta historia de cómo haces que este principio democrático fortalezca? Sí, mira, veo dos grandes dimensiones en tu comentario. Primero, la cita que haces sobre los derechos humanos son fuente de democracia. En realidad, cuando estábamos en esa reunión afortunada en la que te conocí, inolvidable, por cierto, en realidad esa es la actual definición de democracia que comienza con el jurista Ferrajoli. Entonces, Ferrajoli es de los primeros analistas que comienza a observar que la democracia no solo es un conjunto de instituciones y vamos a votar gente para que ocupen las instituciones. La democracia real está completa, por decirlo, existe cuando esa gente llega a las instituciones, pero además tiene que hacer lo que tiene que hacer con las personas que están bajo su jurisdicción. Es decir, una democracia real no solo se entiende desde el aspecto institucional, sí, instituciones, nada más, y formas y procesos para llegar a esas instituciones, pero cuando llegan esas personas a ese espacio, ok, ¿cuál es la otra parte de la democracia? Todas nosotras y nosotros. Entonces, debe haber una relación especial entre la gente que llega allí, que representa a un conjunto institucional estatal, y las personas que estamos dentro de este país. Entonces, digamos que Ferrajoli brillantemente comienza a unir los grandes nodos de una democracia. Y entonces cuando hablamos de democracias actualmente nos referimos a eso, o sea, no hay una democracia real si no hay derechos humanos. Y en este momento justo estamos viendo los ejemplos clarísimos de la ausencia de uno de esos elementos. Estamos entrando en un proceso de gobiernos autoritarios alrededor del mundo, eh, de gobiernos en el que puedes observar que sí, formalmente tienes un sistema en el que llega un presidente, una presidenta, llega un sistema a representar, pero utilizan ese espacio para suprimir tus derechos de diversas formas. Entonces, debe haber un balance en esto y es muy interesante porque es muy potente esa idea, esa es la real visión de derechos humanos, tanto que ya tenemos instrumentos interamericanos al respecto y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso Hellman contra Uruguay, se pronuncia maravillosamente utilizando las palabras de Ferrajoli, aunque no lo cita. Pero la Corte Interamericana incluso en esa sentencia obliga a los países a ejercer control de convencionalidad, es decir, a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos a nivel doméstico, a nivel estatal, con esa visión, con esa perspectiva. Porque justamente lo que pasa en Uruguay, en ese caso, es que, ok, tenemos todo este entramado institucional y creo que en ese caso lo que hacen es hacer un llamado al público para pronunciarse a favor o en contra de amnistías por violaciones gravísimas en tiempos de militarización de ese país. Entonces, lo que hace el conjunto es que vota a favor de una amnistía de esa naturaleza. Y lo que dice la Corte Interamericana es, lo siento mucho, pero en una democracia en la que se respeta, en la que se entiende, y ahí es donde cita Ferrajoli,
una democracia compleja, contemporánea, en la que entiende el elemento institucional y entiende el elemento de derechos humanos, no puede existir ese tipo de amnistías. Así que esa ley, que incluso fue aprobada por la mayoría en Uruguay, no tiene validez convencional o internacional. Fíjate qué serio. Entonces, así me parece que nos queda clarísimo de qué va este tema de democracia hoy en día. Ahora, el segundo elemento de tu comentario es, ¿México está listo para eso? Por supuesto, estamos allí. Estamos hablando de un sistema jurídico que está listo, está preparado. Tuvimos una gran reforma en 2011 en la que hacemos que las autoridades tienen que cumplir con los lineamientos de derechos humanos contenidos en la Constitución y en instrumentos internacionales. Es decir, entramos a la vanguardia constitucional que implica la disolución jerárquica kelseniana que teníamos de derechos en materia de derechos humanos. Y entonces, ahora podemos echar mano de cualquier fuente según el caso concreto. Es decir, ¿qué me sirve más para el caso de una violación sexual por parte de un militar a una niña en Chiapas? Si no está reconocido ciertos elementos de ese caso en nuestra Constitución u otro elemento a nivel estatal, puedo recurrir a la esfera internacional directamente. Eso es lo fascinante de este nuevo sistema. Entonces, jurídicamente estamos listas y listos. Políticamente no lo sé. Entonces, hay elementos ahí. No, sí, siento que tengo muchas preguntas que hacerte y muy poco tiempo de todo lo que me dices. En el capítulo 2 hacen un ejercicio de interpretación constitucional en diferentes países. Y finalmente, entre las cosas que concluyen es que la democracia posee diferentes dimensiones y una de las dimensiones es que la democracia tiene una esencia política, ¿no? Y entonces es ahí donde justamente hace perfectamente clic tu comentario con esto que escriben. La democracia, al tener una dimensión política, eh, este, ¿cuán, o sea, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves tú? Si bien piensas que jurídicamente estamos preparados, pero políticamente no, ¿cómo harías tú para que la idea de juez, político, política, jueza, la ciudadanía la viera de manera separada? Porque pienso que falta cultura política, democrática, jurídica en este país, desafortunadamente. Y aunque estemos jurídicamente listos para ello, políticamente no lo estamos, pero también siento que de repente se vuelve una amalgama entre, por ejemplo, legislador, juez, político, como que tenemos un sistema que aunque tiene una separación, es difícil entender que hay partes que son más fuertes que otras. O sea, ¿cómo podríamos explicar a través de este libro? Bueno, el libro lo explica muy bien, pero ¿cómo nos dirías tú, cómo le haces para que ese sistema no se empañe con el sistema político, básicamente? Mira, creo que le has dado a la esencia de tu propio comentario, porque es un tema de cultura. Cuando hablamos de política es inevitable tocar el tema cultura. Mira, el hecho de que tengamos ya un sistema jurídico así de avanzado habla de nuestra cultura, también habla de nuestro desarrollo, también habla de que hay una parte nuestra que está en esa sintonía. Y yo dije que no lo sabía en la parte política, es decir, no doy un contundente no, no estamos listos, no, es más bien, creo que estamos en una transición, creo que estamos en un proceso de madurez democrática, entendiéndola desde toda esta visión que estoy compartiendo. Y esta parte cultural creo que se va construyendo de forma gradual, ¿sí? Entonces, tampoco es desde mi perspectiva,
no me parece justo decir que realmente no hemos dado pasos importantes. O sea, las grandes reformas que hemos hecho desde hace 10, 11 años habla de que algo está ocurriendo en este país y algo muy grande e importante. Cuando estamos en ese tipo de transformaciones sociales, siempre hay resistencias por las formas en las que veníamos operando. Y eso es natural. Pero lo que estoy viendo es que cada vez más esta cultura se está decantando en la sociedad en general. Ve nuestras generaciones, ve qué tan despiertas está la generación millennial, Z y las que vienen. No digo que, por supuesto, quienes nos anteceden, generación baby boomer, X, etcétera. No, por supuesto, ellos y ellas nos han ayudado a llevar a este sistema, pero ve por qué no nos resuena la forma y las estructuras antiguas a las nuevas generaciones. Precisamente por eso, porque tenemos una visión mucho más pragmática, una visión mucho más, puedo decir, acercada a la vida cotidiana. Y creo que lo que yo veo en los próximos años, lo que yo sí logro ver, es que estamos en el proceso de un México mucho más consciente, de un México con muchísima más capacidad de procesar información y tomar decisiones muy interesantes. Entonces, estamos en una transición y creo que yo veo una madurez en proceso y logro ver escenarios positivos para México, precisamente por esa transformación cultural. Eso es justo un poco lo que queremos que, que ustedes, que las escritoras, que los escritores, que quienes participan nos digan concretamente estos pasos que han visto, que a veces no se sienten, eh, no llegas a tu casa pensando, oye, hoy habrá cambiado el sistema jurídico, no, o sea, sino cómo han sido los pasos, y tienes toda la razón, ¿no? En estos últimos 10 12 años, el cambio ha sido sustancial. Y justamente con esto que dices, ustedes en su libro, una de las conclusiones que tienen es que es la democracia como una forma de vida y hablan principalmente del papel de las instituciones para consolidar el proyecto del Estado democrático. ¿Dónde piensas tú que tiene que empezar la democracia como una forma de vida? O sea, porque obviamente ustedes hablan de las instituciones, ¿no? Pero ¿dónde piensas que la democracia empieza como una forma de vida? Sí, justamente, y está ligado al comentario que hice hace un momento. Inicia cuando decimos instituciones ahí, estamos incluyendo la cultura en general. Entonces, la forma en la que todas y todos estamos entendiendo y construyendo día a día nuestra exigencia de derechos, la forma en la que día a día estamos transformando nuestra vida, eso naturalmente está impactando en todos los niveles. Y justamente, o sea, como nivel de vida, se pone como esencia las instituciones porque al final el aspecto político es muy sensible y jurídico es muy sensible de el movimiento de las masas, puedo decirlo de esa manera. La forma en la que las personas que dices, bueno, las todas y todos que no tenemos una posición institucional, de pronto puedes sentir que no tienes ningún tipo de poder. Pero si observas con más cuidado, precisamente, y más ahora en esta sociedad de la información con redes sociales y la maravillosa Internet en general, puedes notar que la transformación o los movimientos políticos que se dan, me refiero a las reformas que estás viendo a nivel legal, institucional, están respondiendo al movimiento de la sociedad. Es decir, en este momento es muy difícil que un político, que una persona, una mujer que está en una posición de poder, sea ajena a lo que está sintiendo la población en general.
Por eso es tan importante ser conscientes de qué es lo que estamos proyectando como de forma individual, porque los espacios políticos aprovechan esto. Es decir, toman su poder porque siento, no sé, si estás en una, no sé, por ejemplo, una sociedad, si somos una sociedad muy conservadora, que mayoritariamente que está renuente a ciertas reformas progresistas de derechos humanos, las personas que están en poder son hábiles en entender cuál es el sentimiento social. Y de inmediato comienzan a dar discursos sobre eso, hacer reformas sobre eso, pero de pronto, si tienes otro escenario, va a ocurrir lo mismo. Por eso es dónde está la mayoría, y ahí es donde también cuando entendemos como el concepto de democracia, de sí, es el poder de las mayorías. Sí, pero entendido a un nivel más profundo es cuál es tu nivel de creencias. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienes de forma personal? Lo puedes ver en el caso de aquí de Estados Unidos. De pronto, esta sociedad que tiene una cultura de discriminación a la comunidad afrodescendiente tan arraigada, histórica, generacional, de pronto por un suceso, por el asesinato de George Floyd, de pronto ves que la sociedad explota y comienza a darse cuenta de tan, qué tan dolorosa es esa parte de la historia. Y entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Los espacios políticos, institucionales comienzan a tener un movimiento. En ese momento estaba la administración de Trump muy renuente, pero de inmediato cambia el espacio político y de inmediato se ponen los focos en esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a haber reformas institucionales, legales, más visión para este grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo mismo en México. El tipo de representantes que tenemos, eso pasa en cualquier país, es una expresión de lo que mayoritariamente estamos proyectando. Y no es culpa, no es solo el sistema que está ahí, es que es una proyección colectiva. Y entonces en el momento en el que te das cuenta del poder que tienen tus propias creencias y forma de vida y cómo eso impacta a nivel colectivo, ahí es donde ocurren las transformaciones grandes, democráticas, institucionales y conviertes a la democracia como forma de vida, que es la gran conclusión de la obra que estamos aportando en este momento. Ay. Oye, ya para ir cerrando, también me gustaría hacerte esta pregunta. Desde la Escuela Judicial Electoral nos hacemos la pregunta que ¿cuál piensas tú que debería ser el papel de los académicos y de las académicas para abonar a este principio democrático? Porque si bien ya hablamos de la población y en la creencia de la población en la democracia, si ya hablamos de las instituciones, de los políticos, ¿cuál piensas tú que tiene que ser el papel de los académicos, de las académicas, de las personas que están todo el tiempo generando estas ideas? Yo creo que el papel esencial de una académica es dar luz sobre sobre lo que está ocurriendo a nivel social, político y jurídico. Es decir, hace un momento tú dijiste, mira, no había sentido que en realidad estamos dando pasos importantes, sobre todo a partir de 10, 11 años. Ese no me había dado cuenta. Ahí es cuando nos damos cuenta, está funcionando algo. O sea, el trabajo de un académico y académica, al contrario de lo que lamentablemente se suele pensar, sobre todo en el espacio mexicano, no ocurre en el caso estadounidense u otras naciones en las que he tenido el privilegio de vivir, pero hay una percepción en México de que el académico o la académica está encerrada en su ratonera y no sale a la realidad y no entiende cómo funciona la realidad. Me parece que es una idea muy limitada del trabajo académico, de cómo funciona realmente. Pudiera decirte incluso que una persona que está en este espacio tiene una visión mucho más compleja de cómo está funcionando la realidad.
Entonces, precisamente porque esa es la misión. Puede ser que una académica no esté en el juzgado llevando un caso de divorcio o una representación de una víctima en la Corte Interamericana, puede ser, pero tiene la facilidad de moverse hacia esos espacios. Pero más allá de que se pueda mover, los entiende y entiende perfectamente cómo funciona. Entonces, creo que el papel de la academia es fundamental para las reflexiones y las transformaciones que estamos teniendo. Es más, pongo un ejemplo todavía más claro. Esa gran reforma de la que estamos hablando y alardeando de derechos humanos de 2011 fue gracias al trabajo conjunto de la academia, de organizaciones, de la sociedad civil, de instituciones gubernamentales, por supuesto. Pero, es decir, ningún espacio trabaja aisladamente. O sea, la academia trabaja en conjunto con la sociedad civil, etcétera, para lograr proyectos de este gran calado de transformación social. Pero justamente el trabajo de la academia es dar luz sobre el funcionamiento de esto, pero además dar luz de qué es lo que está fallando, qué es lo que está funcionando y hacia dónde podemos ir, qué ha ocurrido, qué está pasando ahora y hacia dónde podemos ir. Ese es el gran poder de la academia. Muchísimas gracias. Pues les invitamos a todas y a todos que lean El Principio Democrático. Lo encuentran de manera gratuita en la editorial del Tribunal Electoral. Y bueno, y en nuestras redes nos pueden seguir, ahí lo encuentran, pueden seguir también a Heréndira. Te agradecemos muchísimo, te agradecemos el tiempo. Muy poco tiempo hay para dar más pláticas, pero eh, te esperamos pronto aquí en México y con todas tus ideas brillantes. Te agradecemos mucho, Erendira. Muchísimas gracias, querida Rosaura.